como la composición sectorial relativa a cómo en cada una de esas ramas, clases, divisiones se insertan los factores de la producción y en particular la mano de obra. Entonces, cuando uno ve esa diversidad de la composición sectorial de nuestros países y aprecia cómo esa estructura se encadena con la distribución primaria del ingreso y luego con la redistribución del ingreso entre los factores y los hogares, tiene una dimensión muy afinada de lo que está pasando en ese tránsito, digamos, que va de la producción a la distribución. El esfuerzo, digamos, de abrir esa caja negra y estudiar efectivamente las vinculaciones entre esa composición sectorial diversa y la desigualdad en la distribución funcional y personal del ingreso, tiene, en mi opinión, un tipo, digamos, de trabajo pendiente basado en la nueva información que existe, muy desarrollada sobre esto, que obligaría, digamos, a un programa de estas características a profundizar y desarrollar un conjunto, por decir así, de tecnologías de la investigación muy detalladas, muy sucintas, en términos de cómo obtener de masas tan importantes de información resultados concretos. Hay un tercer punto que está planteado en el programa y que dice lo siguiente, que hay que dar cuenta de dos aspectos fundamentales que atraviesan el actual proceso histórico regional. Uno, el modo en que el modelo de crecimiento y de la productividad asociado a patrones de alta concentración y explotación intensiva de recursos naturales disminuye la capacidad del sistema para absorber la creciente fuerza laboral y reducir las brechas de ingresos resultantes. Ese aspecto, que está justamente en la caracterización de la composición sectorial de la producción y de la productividad, me parece que requiere un análisis muy específico, porque una de las cosas que uno observa en América Latina es que los patrones de producción, la forma en que está organizada la producción en distintos países, la forma en que esa producción incorpora la innovación, el conocimiento y realiza el cambio tecnológico, y la forma en que eso condiciona la desigualdad es distinta. Yo diría que hay por lo menos tres formas en que eso se hace y que cada una de esas formas tiene una representación en los países mayores de América Latina, en particular en México, en Brasil y en Argentina. Y mi impresión es que el análisis, digamos, comparativo, fecundo, debe requerir que estudio del modelo de crecimiento y productividad asociado con los patrones específicos de concentración, explotación y yo diría producción basada, según el caso, en algunos aspectos en los recursos naturales de manera muy marcada en la Argentina, pero de manera muy distinta en México y de manera probablemente también diferente, pero tal vez con características de ambos patrones en Brasil, obliga, digamos, a plantear este vínculo entre heterogeneidad estructural y desarrollo y desigualdad y bienestar de una forma tal que podamos recuperar esa diversidad estructural de cada una de las economías. En ese sentido, creo que cuando uno trata, digamos, de pensar los objetivos que plantea el programa de investigación y la forma de llevar algunas cosas a la práctica, advierte que es necesario
en el proceso de investigación tal vez hacer algunos acotamientos, hacer algunos trabajos también para pensar cuáles son, digamos, los casos paradigmáticos que habría que estudiar en el marco del programa, y en ese sentido plantearse también un conjunto de resultados que vayan bastante más allá, me parece a mí, de cómo están planteados hoy en el programa. Me parece que hay algunos énfasis muy importantes en el tema, digamos, del estudio de la desigualdad económica y de las repercusiones de la desigualdad económica sobre algunos aspectos del bienestar, y también hay puntos muy detallados de cómo habría que pensar las políticas públicas para mejorar las condiciones de bienestar y tomar el camino de disminuir algunas desigualdades, tanto distributivas por sectores de la población como distributivas probablemente por regiones geográficas. Pero me da a mí la impresión de que ahí un tema central tiene que ser el entregar resultados que vinculen justamente las dos caras de la tesis central, es decir, que muestren cómo es la estructura socioproductiva hoy y cómo es la desigualdad en la distribución del ingreso, es decir, de manera tal que ese que es aparentemente el elemento fundamental que Israel nos está planteando tenga, digamos, fuerza en los resultados que se plantean. Hay un último aspecto que tiene que ver con la difusión e interacción con la política pública. Sin duda, digamos que un proyecto y un programa de investigación de este tipo tiene que tener especificado un tipo de difusión de resultados que tenga la posibilidad de repercutir en diferentes actores y grupos sociales y también interactuar de manera directa con la política pública. Pero me parece que un punto central allí es cómo de los resultados que podamos sacar de la fase analítica, por decir así, del programa de investigación, somos capaces de derivar algunas políticas específicas que vayan dirigidas, digamos, al debate probablemente entre diferentes grupos y actores de la región. Es decir, cómo el esfuerzo tal vez esté en que esa interacción sobre políticas públicas sea una interacción a nivel continental, digamos, de grupos que se interesen por esos aspectos. Me parece que ese es un tema muy, muy relevante si efectivamente queremos tener efectos que vayan más allá de cada uno de los países y que podamos recoger, cuando pienso, digamos, en cómo son hoy algunas de las políticas públicas en Brasil o algunas de las políticas públicas en Argentina en relación con algunos de los temas que plantea el proyecto, advierto que hay en algunos aspectos diferencias muy importantes y que justamente la interacción entre la gente que diseña y hace esas políticas alrededor de conclusiones sobre cómo funciona esta relación que Israel plantea entre heterogeneidad estructural fundamentalmente en los aspectos que tienen que ver con la productividad del trabajo y desigualdad en la distribución del ingreso, sería muy relevante para el efecto concreto que podría tener el programa de investigación sobre las políticas públicas nacionales. Nada más. Gracias. Gracias, Martín Puchet. Y vamos a dar paso ahora al comentario del doctor Jaime Ross. Muchas gracias, Manuel. Bueno, empiezo por agradecer a los organizadores del evento, Rolando, Margarita, muchas gracias por la invitación. Este es un proyecto muy ambicioso y bien fundamentado, pero tratándose de un proyecto de investigación, más que de una ponencia convencional que desarrolla una tesis y trata de probarla, siendo un proyecto, tengo sobre todo, ya lo anunció Martín,
observaciones puntuales al proyecto o dudas que me surgen de la lectura del proyecto. La observación mayor la voy a dejar para más adelante, pero la anuncio porque tiene mucho que ver con lo que dijo Martín en su comentario, y es el hecho de que no me queda claro cómo se empalman la parte teórica que enfatiza la heterogeneidad estructural y la necesidad de recuperar ese aspecto del pensamiento económico latinoamericano con la parte empírica que enfatiza el análisis de la desigualdad en la distribución del ingreso. Es decir, cómo se va a implementar la prueba empírica de la tesis central de que detrás de esa desigualdad está la heterogeneidad estructural, ¿no? Pero dejo esto para desarrollarlo más adelante y también vincularlo al tema de las relaciones entre crecimiento, heterogeneidad estructural y desigualdad. Empiezo entonces con observaciones puntuales y relativamente secundarias. La primera se refiere a algo que Israel mencionó al final de su presentación oral, pero al principio de su presentación escrita del proyecto por escrito, cuando dice que la persistencia del subdesarrollo regional no se debe a la falta de capitalistas con voluntad de acumulación y, dice, ni tampoco a la ausencia de condiciones favorables para tales negocios. Y aquí me parece que el subdesarrollo regional sin duda no se debe a la falta de capitalistas con voluntad de acumulación, pero sí me parece que el subdesarrollo regional se explica precisamente por la ausencia de condiciones favorables en las regiones atrasadas a la acumulación de capital. Y estas condiciones desfavorables tienen que ver con muchos aspectos, pero en particular con el atraso de la infraestructura física y social en esas regiones atrasadas, que interactúa con la acumulación de capital privada para mantener a esas regiones en una suerte de trampa de pobreza o de subdesarrollo. Una segunda observación se refiere a los dos aspectos de la heterogeneidad estructural que se plantean en la ponencia escrita, el aspecto intersectorial, digamos, la heterogeneidad entre sectores, en particular entre sectores formales y sectores informales, y la heterogeneidad entre regiones, entre las regiones relativamente, estados y regiones relativamente avanzados y estados o regiones relativamente atrasados económicamente, ¿no? Lo que quisiera enfatizar aquí nada más es que estos dos aspectos están estrechamente interrelacionados. Es notable la correlación estrecha que existe entre el nivel de desarrollo económico medido, por ejemplo, por el PIB per cápita y la incidencia de la informalidad. Los estados relativamente más atrasados económicamente son los que tienen una mayor incidencia de informalidad, como lo muestra, por ejemplo, el hecho de que la informalidad es mucho mayor en Chiapas y Oaxaca que en el DF o Nuevo León. Tercero, al inicio de la parte teórica hay una pregunta que parte de una premisa que no comparto totalmente y voy a aclarar a lo que me refiero en lo que sigue. Esa parte teórica se inicia con la pregunta de por qué en el contexto de la enorme movilización y concentración capitalista desplegada a través de varias generaciones a lo largo de casi toda América Latina y el Caribe, ni las políticas inspiradas en la mano invisible, ni las que reivindican la fuerza reguladora de los estados han logrado generar una convergencia en los niveles de desarrollo ni un derrame de bienestar sobre los mercados de trabajo y los excedentes estructurales de población que presenta la región. Aquí quisiera empezar por decir que la desigualdad y la falta de convergencia en el desarrollo regional, y de hecho un proceso de divergencia en el desarrollo regional, ha caracterizado el periodo de la mano invisible, digamos, de mediados de los 80s en adelante. Eso es cierto, que no solo es un periodo de mano invisible, sino, y esto voy a volver a esto más adelante, es un periodo de muy lento crecimiento, de estancamiento económico. Es durante el estancamiento económico
que se produce ese proceso de divergencia regional. Pero ese proceso de divergencia regional fue precedido en los 30 años anteriores, 35 años anteriores del 50 al 85, por un proceso de hecho de convergencia, de 1950 a 1985, cuando existían políticas de desarrollo regional y sobre todo cuando la economía crecía a ritmos muy altos de crecimiento, se produjo un proceso de convergencia donde los estados relativamente más rezagados, inicialmente, económicamente más rezagados, crecieron más rápido que los estados relativamente con mayor nivel de desarrollo económico. Y esto vale la pena tomarlo en cuenta porque digamos, tiene que invalidar la hipótesis de que la fuerza reguladora del Estado es insuficiente para lograr el desarrollo regional convergente y además, digamos, deja de lado lo que me parece muy importante, que es el considerar el papel del ritmo de crecimiento mismo de la economía en su conjunto. Paso ahora entonces a lo que es la principal duda que tengo, que es cómo se va a vincular empíricamente el análisis de la desigualdad en la distribución del ingreso, que se enfatiza en la parte empírica del proyecto, con la heterogeneidad estructural en sus dos aspectos, intersectorial e interregional, que se enfatiza en la parte teórica. No veo claramente cómo se van a empalmar estos dos aspectos y cómo se van a empalmar, porque yo creo que hay que empalmarlo con el tema del crecimiento económico. Porque la tesis central de que detrás de la desigualdad creciente o de la desigualdad hay una heterogeneidad estructural a nivel socioproductivo, involucra, a mi modo de ver, las interacciones entre crecimiento y desigualdad. Israel pone el énfasis en la estructura de la inversión para superar la heterogeneidad estructural, incluyendo la inversión, desde luego, en infraestructura física y social, muy correctamente. Y esto está bien, pero tanto más importante es el monto de la inversión y el crecimiento resultante. Crecimiento y desigualdad interactúan entre sí. Las formas son muy complejas, no voy a abarcarlas todas, ni mucho menos, porque no tengo el suficiente conocimiento para hacerlo, pero sí interactúan de una forma en que el estancamiento tiende a promover la desigualdad y la desigualdad tiende a perpetuar el estancamiento. Y esas son las interacciones que me gustaría enfatizar aquí. El bajo crecimiento fomenta la desigualdad. El estancamiento promueve la informalidad y por lo tanto la heterogeneidad estructural y reduce la productividad y los ingresos de los trabajadores informales y por tanto la heterogeneidad. Ello a su vez frena el crecimiento de los salarios formales y tiende a reducir la participación de los salarios en el ingreso total. La evidencia para México es clara al respecto cuando vemos sobre todo la evolución de la participación de los salarios en los últimos 30 años durante el periodo de estancamiento económico. Y de manera más general está la lógica de Piketty. Una menor tasa de crecimiento eleva la brecha entre la tasa de retorno al capital y la tasa de crecimiento y acelera las fuerzas desigualadoras. En efecto, si la tasa de reinversión de las ganancias es lo suficientemente alta, el hecho de que la tasa de retorno al capital sea superior a la tasa de crecimiento implica que el capital total crece más rápido que el ingreso total y la relación capital-ingreso tiende a aumentar. Si no hay una caída compensatoria en la tasa de retorno al capital, el resultado es un aumento de la participación de las ganancias en el ingreso y un deterioro de la distribución funcional del ingreso, con una caída de la participación de los salarios. En la medida en que el ingreso del capital está más desigualmente distribuido, como ocurre en todas partes, está más desigualmente distribuido que el ingreso del trabajo, la desigualdad en la distribución personal del ingreso también va a tender a aumentar como consecuencia del deterioro de la distribución funcional.
Ello sucederá con seguridad si la función de producción agregada presenta, como lo supone Piketty, una elasticidad de sustitución entre factores superior a la unidad, es decir, que el trabajo es fácilmente sustituible por el capital. En este caso, la elevación de la participación de las ganancias será el resultado ineludible del proceso de acumulación de capital por trabajador. La desigualdad, a su vez, afecta el crecimiento. Hay una amplia literatura reciente que se ocupa de este tema. Las conclusiones a las que llega pueden ser resumidas de la siguiente forma. Economías con mayor desigualdad tienen menores tasas de acumulación de capital físico, menores tasas de inversión para el mismo nivel de ingreso per cápita, y el mecanismo que explica este rezago parece ser que las sociedades más desiguales son política y socialmente más inestables. La desigualdad puede también afectar adversamente las tasas de adquisición de habilidades. Sociedades más desiguales tienden, todo lo demás igual, a acumular menos capital humano. La desigualdad va asociada con una menor acumulación de capital humano. Y la desigualdad puede deprimir la demanda de mercado para los bienes producidos por sectores sujetos a rendimientos crecientes a escala. En el caso de México, quizás hoy en día los mecanismos más relevantes son, por un lado, el hecho de que la tendencia a la concentración del ingreso y la riqueza limita la expansión del mercado interno y conduce a un menor crecimiento, y por otro, que la desigualdad, al igual que el estancamiento, fomenta el crimen y la violencia. Hay un trabajo reciente de un señor que se llama Enamorado, y también junto con López Calva y otros, en un análisis de 2,000 municipios en México y cubriendo un periodo de 20 años, que encuentran evidencia sólida de un efecto positivo de la concentración del ingreso en los homicidios vinculados al tráfico de drogas para el periodo 2006-2010, cuando se desata la guerra contra el narcotráfico. Es decir, es un estudio de municipios, de 2,000 municipios en México, un análisis de sección cruzada, cubriendo un periodo de 20 años. Y esta es otra vía muy importante en la actualidad por la cual la desigualdad reduce el crecimiento. El deterioro de la distribución funcional del ingreso ya está en marcha y de hecho lleva 30 años de estar en marcha, aunque su impacto en la distribución personal del ingreso se ha visto neutralizado por la presencia de fuerzas igualadoras. De acuerdo al menos con las encuestas de ingreso y gasto de los hogares, de las que voy a mencionar un poco más adelante, y de acuerdo con los estudios que han hecho Gerardo Esquivel, Nora Lusti y otros, hay 3 fuerzas igualadoras que han tendido a mejorar la distribución personal del ingreso en los años 2000, que son, por un lado, la mejor distribución del ingreso salarial, al reducirse la prima salarial del trabajo calificado, al subir los salarios del trabajo calificado más que los del trabajo, subir más los salarios del trabajo no calificado que los del trabajo calificado, o bajar más los del trabajo no calificado que los del trabajo no calificado, una mejor distribución del ingreso salarial, la presencia de el aumento más bien de transferencias privadas y gubernamentales, privadas vía remesas del exterior y gubernamentales vía programas de combate a la pobreza como Oportunidades Progresa, y tercero, el bono demográfico que ha tendido a favorecer a la participación de la mujer en los estratos de menores ingresos y que ha contribuido a esa mejora en la distribución personal del ingreso. Aun cuando hasta ahora, y con todas las reservas que merecen las encuestas de ingreso y gasto de los hogares, las fuerzas igualadoras hayan predominado, nada garantiza que lo seguirán haciendo en el futuro. Si este es el caso, el país puede caer en una verdadera trampa de desigualdad con estancamiento económico en que los dos fenómenos interactúan entre sí. Está claro, sin embargo, que en la presente década la economía y la sociedad mexicanas corren el riesgo de quedar entrampadas en un triángulo perverso de criminalidad, estancamiento económico y creciente desigualdad social, y lo que convierte desde luego a la necesidad de políticas públicas que ataquen el problema de la falta de crecimiento y simultáneamente reduzcan la desigualdad social
más urgente que nunca. Quiero terminar con una observación final respecto a las fuentes de información a utilizar, que tienen que ver con este asunto de que las encuestas de ingreso-gasto muestran una mejora de la distribución personal del ingreso. Y ya se refirió Israel a este tema de cómo las encuestas de ingreso-gasto subestiman los ingresos altos, ¿no? Las encuestas de ingreso-gasto, como ya lo mencioné, llevan a la conclusión de que la desigualdad ha disminuido en los años 2000. Esta conclusión es muy sospechosa, pues la evolución de la distribución funcional del ingreso, basada en cuentas nacionales y medida, por ejemplo, por la participación de los salarios en el ingreso total, sugiere todo lo contrario, que la distribución ha empeorado o ha tendido a empeorar como consecuencia de esa distribución funcional. Una manera de superar esta contradicción podría ser utilizar ambas fuentes, es decir, la encuesta de ingreso y gasto, por un lado, las encuestas de ingreso y gasto, por un lado, y las cuentas nacionales, como lo han hecho en un trabajo reciente Raimundo Campos, Gerardo Esquivel y Emanuel Chávez, que encuentran, ajustando la encuesta de ingreso y gasto por la subestimación en que incurre esta encuesta, la subestimación en que incurre de los ingresos de los deciles más ricos, que la participación en el ingreso del 1% más rico de la población es de entre 21 y 30%, muy superior a lo que sugiere la encuesta de ingreso y gasto, y por cierto, una participación en el ingreso total que aun si fuera la estimación conservadora de 21% del ingreso total, sería la participación más alta en la de México entre los países para los cuales esta información se ha estimado por otras vías como pueden ser los datos fiscales, ¿no? Muchas gracias. Gracias a nuestros dos comentaristas. Vamos a abrir una ronda de preguntas y luego les vamos a devolver la palabra al ponente y a los comentaristas, sobre todo Israel, para que pueda también reaccionar frente a los comentarios que se acaban de hacer. Entonces, pues abrimos la sesión para preguntas de ustedes. Si nos dicen su nombre y la institución de la que vienen, se los agradeceremos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jaime del Río, soy investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Un par de comentarios.